Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos viviendo tiempos proféticos del regreso del Señor Jesucristo. Jesucristo, al resucitar de los muertos hace 21 siglos atrás, Él dijo, no les dejaré solos. Esto se lo dijo a sus discípulos que habían creído en Él. Y el Señor dijo, no estarán solos en el planeta Tierra. Enviaré otro consolador para que les ayude en todo aspecto de la vida cristiana en la tierra. La iglesia está en la tierra desde hace 21 siglos con la ayuda del Espíritu Santo. Es por obra y poder del Espíritu Santo que existe la iglesia, y el Espíritu Santo vino para ayudarnos a todos los cristianos a servirle al Señor Jesucristo en esta tierra. Pero una de las ayudas más interesantes e importantes que todo cristiano debe conocer es la ayuda para el rapto de la iglesia. Cristo prometió regresar. Él dijo que vendría de nuevo y tomaría lo que es suyo, la iglesia. Pero hay que prepararse. Jesucristo dijo, prepárense, velad y orad, siempre estén atentos a su venida. Y por eso el Espíritu Santo es el que nos alerta, es el que nos ayuda, es el que está con nosotros para estar viviendo en la tierra, primeramente para servirle al Señor Jesucristo. Cristo vino a salvar a los pecadores y la iglesia está para salvar a los pecadores, distribuida en todas las naciones del planeta Tierra. Pero no podemos salvar al pecador a menos que nos enfrentemos al enemigo de todo ser humano, como es la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Por eso necesitamos el poder que viene por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, van a recibir este poder. Es el poder para enfrentarse al enemigo y rescatar las almas, rescatar a los pecadores y llevarlos al conocimiento de la vida eterna que está con Cristo y Dios el Padre en el cielo. Por eso la importancia de caminar con el Espíritu Santo, y hoy el tema de La Voz de la Alianza es el Espíritu Santo y el rapto. Bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza. Bien, pues así es. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, difícilmente podría irse una persona o alguien que no esté lleno del Espíritu Santo en el rapto. Rapto o arrebatamiento de la iglesia, porque está escrito que Dios, el Señor, va a enviar a Jesucristo para arrebatarnos, o sea, llevarnos al cielo. Entonces, la iglesia tiene esa esperanza bienaventurada y sabemos que esta generación es una generación especial porque es la generación del arrebatamiento. Así que estamos viviendo últimos tiempos y es bueno acercarse a Dios, limpiarse con la sangre de Cristo de todos nuestros pecados, apartarnos de toda clase de mal y venir a Dios y servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios y su palabra y su Santo Espíritu y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya en cualquier momento puede ser. Sí, uno de las señales del arrebatamiento es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que ese fue el primer mensaje que predicó Pedro en Pentecostés. Cuando nació la iglesia cristiana. Cuando nació la iglesia cristiana, en base a Joel capítulo 2, que también está registrado en Hechos capítulo 2. Era el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Joel. Sí, de hecho también allí mismo en el libro de Hechos también nos habla acerca de los tiempos de refrigerio. Sí. Que eso también lo trae el Espíritu Santo. Eso sería ya para el tiempo actual, siglo XXI, donde la iglesia está trabajando con toda la tecnología de la comunicación dada por Dios a los hombres en la tierra
para que comuniquemos de una manera muy rápida el Evangelio de Jesucristo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Por eso tenemos que conocer de profecía, y la Biblia es un libro de enseñanza de la profecía. Así es. Sí, por eso nos dice la palabra que hay que estar pendientes, ¿no?, del despertar o derramamiento del Espíritu Santo, y creemos que en todo lo que va en este siglo y en esta década en particular, se le conoce como la década del Espíritu Santo, y creo que esto no va a terminar hasta que Cristo venga. Así es. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo estará incrementando su gloria, su poder, como nunca antes, porque Cristo viene, la venida de Jesucristo es inminente. Y por ello el Espíritu Santo es lo que está haciendo en este momento, está tocando a los jóvenes como nunca antes en la historia de la iglesia los han tocado. Y por eso dice, los jóvenes, dice, van a ver sueños y visiones, los jóvenes y ancianos, y con ello, dice, va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y hoy Dios está levantando una nueva camada de jóvenes, profetizando, hablando la palabra de Dios, haciendo milagros, señales, porque este es el tiempo de Dios para los jóvenes de una manera particular. Y entonces vamos a ver señales, también dice, en el sol, en la luna, en las estrellas, como ya se está viendo, y todo eso quiere decir que el Rey viene. Así Sí. es. El mismo Señor Jesucristo empezó a dar conocimiento de Dios el Padre, a Dios el Padre. Nadie le había visto jamás, y es el Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a dar conocimiento de los misterios y secretos de Dios. Y Dios, la Biblia nos habla que es espíritu. Dios es espíritu, y se ha ido dando a conocer a los hombres en la tierra, número uno, por la palabra. La palabra. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios, a través de sus profetas que son seres humanos en la tierra, ponía la palabra en su boca de estos profetas. Entonces un profeta es un comunicador de la palabra de Dios. Dios pone la palabra en el profeta aquí en la tierra para que el profeta comunique la palabra a el prójimo, a otras personas de parte de Dios. Entonces Dios se da a conocer por su palabra. Y un día la palabra que todo lo creó, vino al planeta Tierra representado en Jesús el Cristo. La palabra se hizo carne. Era la palabra que se hizo carne, Juan 1:14. Sí. Así que y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y nos empezó a enseñar de las cosas del cielo. Y antes de ir Jesucristo a cumplir el propósito de morir en la cruz, habló del Espíritu Santo, enseñó del Espíritu Santo. Y cuando resucitó de los muertos, también la enseñanza fue del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo, yo tengo que regresar al cielo, pero no quedarán huérfanos. No les dejaré solos. No les dejaré solos. Vendrá la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para enseñarles, para ayudarles, para que puedan desempeñar la tarea de la gran comisión dada por Jesucristo. Bueno, y el Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Espíritu Santo habita en cada persona, o sea que cada quien puede tener una relación con Dios a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y eso es buenísimo porque puede ser que cualquier persona que en cualquier lugar del mundo puede tenerlo. Sí, es la gran bendición del nuevo pacto en la sangre de Cristo. El Espíritu Santo es el regalo que Dios da a todos los que crean en el Evangelio de Cristo Jesús. Así que primero hay que creer en Jesucristo para recibir al Espíritu Santo de Dios. El que da el Espíritu Santo es Dios a través de Cristo. Sí, y el regalo que Dios ha dado a toda la humanidad es Jesucristo. Jesucristo mismo. Jesucristo es el regalo
pero Pero a la Jesucristo tiene otro humanidad, regalo. al pecador. Exacto. Pero para nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y es el regalo de Jesucristo a la iglesia. Y hoy estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo se está moviendo como nunca. El pastor José David está hablando proféticamente de esta última década, donde el Espíritu Santo se está moviendo en jóvenes, sobre todo en jóvenes, en la generación que está hoy moviéndose de una manera especial, y también en la última generación, hasta en la generación Z, Sí. que es una generación que está muy apartada del conocimiento de las cosas de Dios. Pero Dios es Dios de misericordia, y Él se está dando a conocer por el Espíritu Santo a los corazones de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Así que Dios es Dios de salvación, y Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Por eso el Espíritu Santo está trabajando como nunca, y la iglesia debe alinearse al Espíritu Santo, porque la iglesia no puede estar desempeñando su función sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer en el Salmo 139 acerca de la presencia del Espíritu Santo tanto en el cielo como en la tierra y hasta en el infierno. No podemos salirnos de la cobertura del Espíritu Santo. Donde quiera está el Espíritu Santo. Así que nadie puede escaparse de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer el Salmo 139, versículos del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo está en el planeta Tierra, arriba, abajo, hasta en el mismo infierno, esperando oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve cuando alguien habla la palabra de Dios. En el origen, en el principio, quien habló la palabra fue Dios mismo. Cuando todo estaba desordenado porque un día un ángel que Dios creó en el cielo se rebeló contra Dios, se llamó Lucero, hoy lo conocemos como el diablo, Satanás. Satanás es un ángel caído, un ángel que tuvo todas las prebendas de Dios, pero se rebeló contra Dios. Quiso ocupar el trono de Jesucristo, quiso dar un golpe de estado en términos militares, y Dios lo lanzó del cielo a la tierra. Le asignó la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya el diablo estaba en el planeta Tierra. Así que cuando llega el diablo, todo lo desordenó, porque Dios creó primero este planeta, y todo lo que Dios crea está en orden. Así que cuando el diablo cayó del cielo a la tierra, vino el desorden. Donde toca el diablo algo, todo lo desordena. Hay desolación, hay muerte, hay ruina. Él representa lo malo, sí, o el mal. Exactamente. La desobediencia, entonces, la rebelión. Dice la palabra que por eso, después de la creación, entonces vino el desorden con la caída de Satanás, y de pronto en ese desorden donde se estaba moviendo el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo se está moviendo, arriba, abajo, pero alguien tiene que hablar la palabra de Dios, y quien habló la palabra fue precisamente Dios. Dios habló la palabra y fue la creación, y la palabra hoy la conocemos. Cristo Jesús, el Verbo se hizo carne. Así que allí estaba la Trinidad. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, aquí está la palabra hablada, y dijo Dios, sea la luz, y el fue la luz. Espíritu Santo fue quien hizo la luz. El Espíritu Santo se estaba moviendo hasta que habló Dios la palabra, sea la luz, y fue la luz. Salmo 33, versículos del 8 al 9, allí el salmista dijo, en esta palabra escrita profética de la creación, y aquí dice que fue Dios quien habló, Sí, y de entonces hecho, todo fue hecho. De hecho, aquí en Génesis 1, del 1 al 3, nos habla de la Trinidad. Sí. Vemos Dios el Padre en el versículo 1, tenemos al Espíritu Santo en el versículo 2 y al versículo 3 al Hijo, a Jesucristo. Sí, siempre encontramos la Trinidad de Dios porque donde está la presencia de uno están los otros dos. La Así Biblia es. dice que, Trino y uno. que en Es trino y uno. el cielo tres personas dan testimonio. testimonio. El Padre, El Hijo y el Verbo. o el Hijo y el El Espíritu Espíritu Santo. Y los tres son Son uno. uno. Así que donde está el Padre también está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Sí, Así que es una unidad Sí. y debemos por eso es- ir es entendiendo el lo que Dios Dios ha trino y establecido uno. desde el principio. Sí, Dios Dios trino y uno. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, en hebreo está la palabra bara, que bara significa crear. Y cuando hablas de esa palabra bara, allí está involucrado los tres en uno. Tienes la B, que tiene que ver con ben, que ben en hebreo es hijo. Tienes la letra A, que es Abba, de Padre, del Padre Celestial. Y tienes la letra también R, que la R nos habla de Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Así que cuando tú hablas de crear, con bara en hebreo, está involucrado los tres en uno. Y como este es un programa de enseñanza, vamos a poner la palabra que habla de la Trinidad. Primera de Juan 5:7, la Escritura dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en el cielo, pero también en la tierra. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que el Espíritu Santo está tanto en el cielo como en la tierra, es lo que acabamos de leer en el Salmo 139. Ahora, ¿cuál es el testimonio en el cielo y en la tierra? Versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios es vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. Solamente en el Hijo de Dios, en el Verbo de Dios, en el Señor Jesucristo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso muchas personas caminan con vida física, vida biológica en el planeta Tierra, pero sin vida espiritual. Así que muchas personas no conocen de Dios, no conocen del cielo ni de la tierra y son confundidos por el mentiroso, el engañador. Necesitamos por eso arrepentirnos de caminar apartados de Dios y recibir a Jesucristo, el único que nos da la sabiduría para entender tanto del cielo como de la tierra y del infierno. Y es que Jesucristo vino a enseñar de todo ello. Lo dice categóricamente, lo repito, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De eso se trata la predicación del Evangelio, que las personas, los pecadores no tienen vida más que la vida física.
¿Cuándo recibimos la vida eterna? Cuando recibimos al Hijo de Dios. A Jesucristo. A Jesucristo. Como Señor y Salvador. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de la salvación. Y para esto dio nacimiento a la iglesia. Para eso está la iglesia viviendo de siglo en siglo. Hoy estamos en el siglo XXI y seguimos predicando que la vida para todo pecador está en Cristo Jesús. Solamente tiene que arrepentirse el pecador, sea el pecado que sea, y aceptar a Jesucristo. Y en ese momento que acepta a Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios, porque recibe al Hijo de Dios. Y como es un hijo de Dios, ahora Jesucristo lo bautiza con el Espíritu Santo para que pueda caminar en el planeta Tierra en su vida diaria, su vida familiar, en su vida laboral, en todo aspecto de la vida, y servirle al Señor Jesucristo como testigo, hablando de Jesucristo en la oficina, en la calle, si son estudiantes en la escuela, en todo lugar, a la familia. Solamente por el Espíritu Santo podemos ser testigos de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos empieza a preparar, sobre todo a esta generación última, para el rapto de la iglesia. Es la obra completa de Dios. El rapto, ¿pero qué es el rapto? Es el arrebatamiento, o el traslado de los cristianos. Va a arrebatar, o sea, va a levantar a los que son de Él y llevarlos al cielo. Así es. Aquellos que antes fueron pecadores como nosotros, todo hombre en la tierra, toda mujer en la tierra ha nacido en pecado, en el pecado original de Adán y Eva. Todos nacimos en pecado. Por eso, cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Pasamos de ser hijos de las tinieblas a hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos da el Espíritu Santo para que nos ayude a caminar en la tierra los años que vayamos a vivir, pero estamos en la generación donde algunos no verán muerte, sino que serán arrebatados al cielo. Así que son las grandes promesas que tenemos. ¿Y quién nos enseña todo ello? El Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo y la palabra van juntos. Sí. El Espíritu Santo está en la tierra, pero alguien tiene que hablar la palabra de Dios. No la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Donde está la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace milagros. De allí las sanidades, de allí todos los milagros que podemos entender. Y la Biblia dice inclusive cómo Dios habló a los animales en el tiempo de Noé, porque Noé predicó más de 100 años en el planeta Tierra que vendría una catástrofe con el agua, iba a haber inundación, vamos a llamarle hoy así, inundación en el planeta Tierra. No le creyeron porque antes no llovía como ahora conocemos la lluvia. Antes las plantas recibían el vapor de agua de abajo hacia arriba, era un vapor que subía de abajo hacia arriba, no había lluvia, no conocían lo que era la lluvia. Hoy conocemos que de las nubes viene la lluvia, pero en los tiempos de Noé no era así. Y Noé predicó y no le creyeron. 100 años, más de 120 años, 120 años, así que Noé estuvo predicando. ¿Quiénes le creyeron? Los animales. Son los que entraron al arca. Entraron al arca. Vamos a leer el Salmo Isaías, capítulo 34, versículo 15-16. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó Está con su hablando de los compañera. animales. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. O sea que los animales sí son sabios, entienden la palabra de Dios. Oyeron la palabra. Puedes volver a leer porque así está escrito. Está registrado en la Biblia, Isaías 34, 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu.
Su boca mandó, la boca de Dios, y el Espíritu Santo los reunió a todos. Es la obra del Espíritu Santo que hoy, en el tiempo de la iglesia, lo está haciendo. Quien trae la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el Espíritu Santo. Los que no tienen al Espíritu Santo, hay separación entre cristianos. Yo soy de esta denominación, yo soy de esta otra denominación, yo soy de esta otra denominación. Estamos divididos. Entonces, ¿cuál es la solución? Recibir al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la unidad. Solamente el Espíritu Santo. Si todos recibiéramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a la unidad entre hermanos. Es como el cuerpo humano, dice la Escritura. En 1 Corintios la Biblia dice que el cuerpo es la iglesia. La iglesia es como el cuerpo humano y hay diversos miembros. Tenemos diversos miembros en el cuerpo, el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, diferentes miembros, diferentes funciones. No es la misma función de la pierna que del brazo. El brazo tiene su función, la pierna tiene su función. Bueno, vamos a identificar esto en cuanto a lo que son las denominaciones. Aquí hay una denominación, aquí hay otra denominación, aquí hay otra denominación, pero todas hacen un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y deben caminar en unidad. ¿Y quién mantiene la unidad? El Espíritu Santo de Dios. Eso está registrado en la Biblia. Así que el Espíritu Santo es el ayudador. Jesucristo dijo, Él les ayudará para que caminen sirviendo a Jesucristo. No en división, sino en unidad y bajo el poder para confrontar al enemigo. Ese enemigo que se llama Satanás, que quiere dividir la iglesia, que quiere dividir a los cristianos. Por eso tenemos que saber quién es el enemigo. No son las personas, no son las denominaciones. Hay un enemigo detrás de todo ello y tenemos que tener al Espíritu Santo porque nos ayuda a tener el discernimiento de quién es el enemigo. Sí. Así que el Espíritu Santo obra donde hay palabra. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos del 19 al 20, Jesucristo ascendía al cielo, dio la gran comisión de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Fue la gran comisión dada por Jesucristo. Y dice la Biblia que ellos salieron en la gran comisión a predicar el Evangelio, y es allí donde el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, ayudaba a la iglesia con señales, prodigios y señales. Pondrían manos a los enfermos y sanarían. ¿Cómo va a sanar un enfermo? Por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo cuando hablamos la palabra. Cuando un cristiano le dice al enfermo, en el nombre de Jesús, sé sano, allí el Espíritu Santo obra y la sanidad viene. Dice la Biblia que desde el principio fue así. Marcos 16, del 19 al 20. Y al Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Allí está, con las señales que la seguían. Estas señales las hace el Espíritu Santo. No podemos ver milagros si no está de por medio el Espíritu Santo, pero alguien tiene que hablar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de Jesucristo. Esta es la iglesia. Jesucristo dio la gran comisión y vamos a leer este texto que es importante, Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, porque Jesucristo dijo, sigan mis pasos,
lo que yo hice, ustedes lo tienen que hacer. Es lo que dijo Jesús. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, al apóstol Pablo, así como yo imito a Jesucristo. Pablo imitaba a Jesucristo, pero Jesucristo habló desde el principio que siguiéramos sus huellas. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Esto habla de la autoridad que Jesucristo iglesia. delegó a la iglesia para remitir pecados. Sí. Jesucristo empoderó a la iglesia cristiana para que tengamos esa autoridad contra las fuerzas del enemigo. Le decimos al diablo, suelta a esa persona en el nombre de Jesús. El diablo obedece las instrucciones de la palabra Bueno, y aquí de el Dios. Señor, es Remitimos importante, pecados a Cristo, es importante porque que Él es el que perdona. esas palabras que el Señor Jesucristo les dijo es cuando ya había resucitado. Sí, Sí. es la gran comisión. Sí, porque ya ves que no estaba ahí Tomás, Sí. el que no estaba. ¿eh? Y él se perdió eso, pero ellos le dijeron que habían visto al Así es. Señor. Pero es la gran comisión Así dada es. por Jesucristo, así que leemos la gran comisión de diversas formas, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas y aquí en el En Evangelio Juan. según San Juan. Vamos a ir a un texto más que habla de la importancia del Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació por obra y poder del Espíritu Santo y es un modelo para nosotros en cuanto al nacimiento de todo cristiano. Nosotros hemos nacido en lo espiritual, pero un día un ángel vino a una mujer virgen, de acuerdo a la profecía, una joven virgen, y le dijo que sería muy bendecida porque iba a concebir al Hijo de Dios. Ella dijo, ¿cómo será esto? Porque yo no soy conozco virgen. hombre, soy virgen. Es virgen, no ha conocido una relación de hombre. Entonces fue cuando el ángel le Espíritu dijo, Santo vendrá el Espíritu sobre ti. Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Así que cuando vino Jesucristo, la obra del Espíritu Santo fue encarnar a Jesucristo aquí en el vientre de María y nació como nacen todos los seres humanos. Y así conocemos la historia de la vida de Cristo en su infancia, su familia, hasta que fue a la cruz y después resucitó de los muertos. Pero para nosotros es la obra del Espíritu Santo que viene a personas para hacerlas nacer en el Espíritu. Así que en María fue un nacimiento físico, lo que sucedió en su vientre, para nosotros es un nacimiento espiritual. Sí. Por eso la iglesia es un cuerpo espiritual. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos. Sí, podemos decir No. que Sí. Dios hizo 3 milagros muy, muy grandiosos, ¿no? Sí. Como uno, podemos hablar de Jesucristo mismo, tanto su nacimiento como su resurrección es un milagro. Y otro milagro es hablar de Israel, que de la nada Dios hizo la nación de Israel o lo volvió a juntar el 14 de mayo de 1948. Y la última pues es la iglesia, que de la nada también Dios hizo la iglesia. Sí, y la iglesia ya es el cuerpo de El Cristo. cuerpo de Cristo. Vamos a leer lo que acabamos de enseñar. Está en Lucas, no en Hechos. Lucas capítulo 1, versículos 34 al 35 y después el 37. Lucas 1 del 34 al 35. Y después vamos a leer lo que sucedió con la iglesia. Lucas 24, 46. Lucas 1:34. Sí, Ok, dice,
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne. Así fue el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo fue esto en el vientre de María? Por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús no trajo la sangre de Adán. Nosotros los terrenales hemos traído la sangre de Adán, por eso hemos nacido en pecado. Pero Jesús de Nazaret no nació en pecado porque trajo la sangre del Espíritu Santo, sangre de santidad. Por eso Él era el santo de los santos, el único que podía ayudarnos en la tierra a todos los pecadores. Para nosotros, hoy somos cristianos y también Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a hacer la obra ahora en personas humanas y el Espíritu traería una obra diferente en cuanto a lo que era la iglesia. Lucas 24, del 46 al 49. Aquí Jesús habla después de su resurrección. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí no es un ángel que vino, por ejemplo, a María. Aquí es el mismo Señor Jesús que le está diciendo a sus discípulos: yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa era el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para que sean investidos de poder desde lo alto. Fue cuando María dijo: ¿cómo será esto? ¿Y cómo será Entonces esto, no? el ángel le dijo: serás investida por el Espíritu Santo. Sí, pero allí fue físicamente la obra, aquí es espiritualmente. Sí, porque dijo María: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sí, ahora para nosotros que éramos pecadores, nos arrepentimos, creímos en Jesucristo y Cristo nos bautizó con la promesa del Padre y fuimos investidos de con poder el de lo poder de lo alto. Sí, es justo, poder del Espíritu Santo. Es justo lo que dijo también Juan el Bautista. Él dijo: yo les bautizo a ustedes con agua, pero el que viene después de mí es mayor que yo, y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Sí, Jesucristo fue muy claro al señalar en Hechos 1, 4 y 5 que Juan había bautizado con agua. Pero para nosotros los cristianos íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Había que bautizarse en agua como una señal de confirmación de arrepentimiento. Si yo ya me arrepentí de mis pecados, tengo que bautizarme en agua para dar testimonio público que soy un hombre arrepentido. Entonces Jesucristo me bautiza con el Espíritu Santo, fue lo que dijo en Hechos 1, 4 y 5. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, y en Hechos 1, 8 Jesús dijo: recibirán el poder para que sean testigos en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Bueno, vamos rápidamente por el tiempo a hablar de cómo el Espíritu Santo prepara a la iglesia para el rapto, y vamos a hablar un poco rápido por el tiempo. Número 1, el Espíritu Santo está aquí en la tierra para ayudarnos. A través del Espíritu Santo es como nosotros nos vamos preparando. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios que está en esta tierra, y todo cristiano puede estar recibiendo esa llenura del Espíritu Santo todos los días
por medio de la oración. El cristiano que ora es como una persona que tiene un vehículo y sabe que tiene que pasar primero a la gasolinera a cargar el tanque de gasolina para la energía del vehículo que va a moverse en la ciudad. No podemos nosotros como cristianos movernos sin la energía del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay que orar. Entonces hay que buscar la llenura del Espíritu Santo en la oración. Número 2, hay que crear el hábito de orar en la madrugada. Es en la madrugada cuando Dios está tocando nuestros corazones. Es Dios quien toma la iniciativa de despertarnos en la madrugada. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de cómo Dios se acerca a nosotros en la noche, nos despierta para la oración, porque es allí donde Dios nos habla. En Isaías 50, 4 al 5, allí está diciendo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Sí. Necesitamos sabiduría para un tiempo donde hay tanta confusión y tanto engaño del enemigo. Y dice aquí: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Así que en la madrugada Dios da instrucciones. Es el ejemplo de Cristo. Cristo en la mañana se apartaba para Dios. Iba a un lugar desierto a orar en la madrugada. Jesucristo recibía la agenda de trabajo de Dios el Padre para desempeñarla en el día. Por eso en un día habían liberaciones, habían sanidades, en otro día había multiplicaciones de panes. Cada día había una agenda que desempeñar. Es en la madrugada. Isaías 50 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios nos mueve para que actuemos prácticamente. La vida debe ser práctica. El cristianismo debe ser práctico. Y todo comienza con la oración. Hay que crear un hábito de orar, y de manera especial en la mañana. Y es el Espíritu Santo que me moverá al estudio de la Biblia. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tendría el deseo de leer la Biblia y no podría entender la Biblia. Así que el Espíritu Santo camina con la palabra y la palabra con el Espíritu Santo. Así que en la madrugada oramos para que entendamos los secretos y misterios de Dios. Diversos beneficios del Espíritu Santo. Número 3, ¿cuáles son los diversos beneficios del Espíritu Santo cuando oramos? Todo viene a través de la oración y aquí están. Es la preparación al rapto de la iglesia. Número 1, nos guía a crucificar las obras de nuestra carne. Aunque somos cristianos, vivimos en un cuerpo de carne y muchas veces nos enojamos, muchas veces hablamos palabra hiriente al prójimo, muchas veces cometemos errores. Entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios todos los días. Por eso la Biblia dice: el que se arrepiente y se aparta de sus pecados alcanzará la misericordia de Dios todos los días. Así que cada persona debe saber cuál es su problema. El chisme, no puedes controlar tu lengua. ¿Cuál es tu problema? La codicia, estás deseando lo que tiene tu prójimo, lo que tiene tu vecino, el auto de tu amigo, lo estás deseando el dinero de otra persona. Eso es codicia, eso es avaricia, es obra de tu carne. Llévalo a la cruz. El Espíritu Santo nos ayuda, está aquí para ayudarnos, no para condenarnos, no para acusarnos, es para ayudarnos. El Espíritu Santo nos va dando conocimiento de todo lo malo que está dentro de nosotros, en nuestra carne. Y nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón, ser lavados en la sangre de Cristo, lo llevamos a la cruz. No volver a pecar. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un acto de fe que cada cristiano debe hacer. Y es un acto de obediencia. Obediencia.
Número 2, nos ayuda a santificarnos, porque sin santidad Nadie verá al Señor. Nadie se va en el rapto. Hemos recibido el espíritu de santidad para caminar apartado del pecado en la tierra. Número 3, nos revela los secretos y misterios de Dios. En Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce, que tú no conoces. Así que a través de la oración recibimos los secretos y misterios que Dios nos está revelando, sobre todo las artimañas que está usando el diablo contra nosotros, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestros gobiernos. ¿Cuántos gobiernos están siendo afectados por el enemigo? Pero cuando oramos en la madrugada, el Espíritu Santo lo va revelando para que oremos a favor de la tierra, a favor de los gobiernos, a favor de la gente, a favor de la familia. Número 4, el Espíritu Santo en la oración nos llena de poder, amor y dominio propio. Es lo que está escrito, 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Sí. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que cuando estamos orando día con día, sobre todo en la madrugada, estamos recibiendo el poder de Dios y el amor de Dios. Y en el perfecto amor ya no camino con miedo ni en temor. Se va el temor. ¿Cuántas personas están hablando de padecimientos mentales de miedos exactamente, o depresiones, que están en un pensamiento depresivo, no pueden dormir, están angustiados? Pero aquí dice que es el Espíritu Santo el que nos da poder, amor y dominio propio. Así que hay que orar. Hay que estar en comunión con el Espíritu Santo. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Es la bendición que nos dio Cristo. Sí, Cristo nos dio esta gran bendición a través del Espíritu Santo. Número 5, nos ayuda el Espíritu Santo a servirle a Jesucristo dando fruto. Somos testigos de Jesucristo, hablamos de Jesucristo a la familia, hablamos de Jesucristo a los compañeros de trabajo, en las oficinas, hablamos de Jesucristo en la calle. La solución para cualquier persona en su problema, de todo tipo de problema, es Jesucristo. Y nosotros los cristianos somos testigos. ¿Quién nos impulsa a ser testigo? El Espíritu Santo. Y número 6, nos ayuda a librar las batallas, guerra espiritual, a identificar al enemigo y a hacer guerra espiritual contra el enemigo. Así que el Espíritu Santo es el espíritu de guerra contra las fuerzas del enemigo. Y por último, número 7, nos mantiene alertas a la venida del Señor Jesucristo. Toda persona cristiana que esté orando, sobre todo en las madrugadas, estará alerta, pendiente del regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuántas parábolas enseñó Jesucristo que el regreso puede ser a la tercera vigilia? Sí. A la cuarta vigilia. Y tenemos una gran parábola que habla del rapto de la iglesia, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Esta parábola es la parábola de la llenura del Espíritu Santo. Sí, las vírgenes que se fueron, las que entraron al reino de Dios, son las que estaban llenas del Espíritu Santo. Por eso creo que las enseñanzas son prácticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades prácticas que nos pone el Espíritu Santo para realizar cuando estamos orando, sobre todo en la madrugada. Así que, amigo, amiga, este es el mejor tiempo para vivir para Dios y servirle. Dios nos ama. Cristo vino a salvar, no a condenar al pecador. El pecador ya está condenado. Cristo vino a rescatarnos y dejó al Espíritu Santo para seguir la obra del rescate del pecador. Amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Solamente hay que arrepentirse de todo pecado, arrepentirse de estar apartado de Dios y aceptar a Jesucristo, y el Señor te podrá bautizar con su Santo Espíritu para que camines en comunión con el Espíritu Santo. Si lo quieres hacer, repite después de mí: Señor Jesús,
me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento, Señor, de todo pecado, y en este momento creo que la sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual en un acto de fe. El Espíritu Santo ha venido sobre ti para que ahora tú seas un hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús, yo envío palabra de bendición sobre tu vida, reprendiendo las obras de las tinieblas y declarando que el poder del Espíritu Santo viene sobre ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bienvenido a la familia de Dios. Hay que seguir leyendo la Biblia, ir a una iglesia donde un pastor esté conduciendo a su rebaño, sobre todo en este tiempo, para el rapto de la iglesia. Pues si no, pues si vives por aquí, te esperamos en Maranata. Bien, pues agradecemos que hayan estado con Felicidades, nosotros. Mariana. Sigan en las bendiciones de Dios. Mañana tenemos un servicio online 12 del día. Dios les Gracias bendiga. y bendiciones.